Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar temprano en punto, porfa, porque es largo la clase, ¿no? Para que no se nos complique. Vamos a conversar de neuro, vamos a conversar de epidemia, vamos a conversar lo que quedó pendiente de psiquiatría, ¿ya? Y si podemos terminar a tiempo, hacemos dermato y estadística. Si no, esos dos los subo grabado, no hay problema. Ya vamos a ir con los más importantes de hoy día, que es neuroepidemia. A ver, empezamos con neurología, vayan por favor su mapita de neuro. Vamos a diferenciar y a repasar lo que es una crisis convulsiva de una epilepsia. ¿Ya? Pregunta súper repetida, ¿no? Es la tercera. La primera es enfermedad cerebrovascular. La segunda en frecuencia es infecciones. Y la tercera es convulsión y crisis convulsiva y epilepsia. A ver, empezamos. Miren por favor el mapita. Esto que vendría a ser un mapa conceptual, ¿no es cierto? Este no es un mapa mental, siempre les digo eso. Tienen que saber diferenciar los mapas conceptuales, las tablas y los mapas mentales. En este, como hay bastante texto, poco gráfico y más flechas, es un mapa conceptual, ¿ya? Pero igual es útil para lo que necesitamos, porque tenemos que comparar lo que es una crisis convulsiva, color rojo, de una epilepsia color azul. ¿Está bien? Entonces empezamos. ¿Qué es una crisis convulsiva? Ahí está. Son movimientos involuntarios, o sea, es una manifestación clínica, pero que obedecen ¿a qué? A la descarga eléctrica de una neurona. Por eso les he puesto la neurona acá. Por favor, escribe canales de calcio en las terminales, canales de sodio en el axón. Canales de calcio voltaje dependientes en las terminales, canales de sodio en el axón. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles serían las causas por las que haríamos una crisis convulsiva? ¿Por qué el paciente haría una crisis convulsiva? Acá está. 1 de cada 10 personas, 10%, pueden hacer una crisis convulsiva en su vida y todo depende del grupo etario. Ahí lo tienen. El recién nacido, ¿cuál es lo más frecuente que da convulsión? La hipoxia, la encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahí está. Y en segundo lugar, problemas metabólicos. Y acá te pones un asterisco, pregunta del ENAM, acá arriba asterisco, la hiponatremia y la hipoglicemia. Pones una flecha acá. Hiponatremia e hipoglicemia. También puede ser la hipernatremia. Los dos pueden causar convulsiones. Hiponatremia, hipoglicemia. Muy bien, seguimos avanzando. En la niñez, correcto, existen dos causas para hacer una convulsión. La idiopática, acá ponle por favor entre paréntesis familiar, causas familiares, y la febril, ¿ya? Esto de acá es lo que más ha venido de este mapa. Por eso acá les he dejado convulsión febril simple, convulsión febril compleja. A ver, apuntamos. ¿Qué es una convulsión febril simple? Es aquella que dura menos de 15 minutos, es tónico-clónica generalizada, ocurre una sola vez en el día, ¿correcto? Y no tiene ningún fenómeno posictal, ¿correcto? No hay un fenómeno posictal. Esta de acá simple es la más frecuente de todas, ¿ya? La más frecuente. Entonces, otra vez, dura menos de 15 minutos, es tónico-clónica generalizada, máximo una vez al día y no tiene fenómeno posictal. Es lo más frecuente. En cambio, la compleja, que es la más preguntada, es porque dura más de 15 minutos, es focal, dura más de una vez, o perdón, hay más de un episodio al día y sí tiene fenómeno posictal. ¿Ya? Más de 15 minutos, es focal, más de una vez al día y sí tiene fenómeno posictal. ¿Sencillo? Sencillo, ¿verdad? No se olviden que todas las convulsiones febriles ocurren en el contexto de niños neurológicamente sanos. Neurológicamente sanos. Ya está. Seguimos avanzando. En la adolescencia también puede haber convulsiones, sí. Idiopáticas, sí.
pero acá pónganle un apellido, se llaman idiopáticas juveniles, así se llaman, juveniles. Y aparecen las traumáticas, las traumáticas. Muy bien, vamos acá. Cuando son jóvenes, prevalece los traumas, pero acá por favor auméntale neurocisticercosis. Neurocisticerco, si es que obviamente el paciente trabaja como pastor, ¿ya? Neurocisticercosis, trabaja en el campo. Y en adultos, tumores. Pregunta de examen, por favor, coloca convulsión parcial. La convulsión más frecuente del adulto es la parcial compleja. Colócase ahí, parcial compleja por tumores. Por tumores. Muy bien, y terminamos el mapita. En los ancianos es por enfermedad cerebrovascular y problemas degenerativos. Ahí quedó. ¿Correcto? Entonces, primer componente del mapita, causas, estudiado. Ahora vamos al diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es evidente. El paciente viene convulsionando, no hay nada que hacer. ¿Cuáles son los tipos entonces? Uno, ahí está, la parcial, porque solo se afecta a un área del cerebro. Ahí ves el dibujo, claro. Se subdivide en simple, porque la conciencia está conservada. Ahí está. Y compleja, porque la conciencia se pierde, porque hay automatismos y hay fenómeno posictal. Hay fenómeno posictal. ¿Está claro? La compleja, porque la conciencia se pierde, hay automatismos y fenómeno posictal. Ya dijimos que la convulsión parcial compleja era la más frecuente ¿de quién? Del adulto. Ahí está. Muy bien. Ahora la generalizada, vienen acá, esta, como ves el dibujo, afecta a todo el cerebro, y se subdivide según los tipos de manifestación clínica: tónica, tónico-clónica, mioclónica y, pregunta de NAM, las de ausencias, pignolepsia o petit mal, ¿ya? Generalizada. Muy bien. No se olviden que una parcial puede generalizar secundariamente. Ojo, en ningún momento les he puesto acá que la generalizada obligado pierde la conciencia. Hay generalizadas que no pierden la conciencia, por ejemplo, la mioclónica. La mioclónica no hay pérdida de conciencia, ¿ya? En el resto, sobre todo en la tónico-clónica, sí hay pérdida de la conciencia. Y acá la pregunta, esta es la más frecuente de los niños. La tónico-clónica generalizada, o también le llaman gran mal, tónico-clónica, es la más frecuente de los niños y sí hay pérdida del sensorio. Muy bien, seguimos avanzando. Ojo, no vayan a confundirse con esto arriba. En la parcial simple la conciencia está ok, en la parcial compleja la conciencia se va. Ahí es clave. Acá solamente le he puesto esto para que ustedes sepan que algunas, como la mioclónica, no hay pérdida de conciencia, ¿no? Y en otras sí. Finalmente, tratamiento. Esto es lo que más les van a preguntar, ¿ya? Acá está todo. Esto es lo que más les van a preguntar. El tratamiento de una convulsión en tu emergencia es escalonado, ¿está bien? Tu paciente va a llegar convulsionando a la emergencia, difícil. Va a convulsionar en la calle. Y en la calle se va a pasar su convulsión, te va a llegar a la emergencia tranquilo. Entonces, si te viene convulsionando la emergencia o lo encuentras en la calle convulsionando, le aplican primero el ABCD. Como cualquier pérdida de conciencia, se le aplica el ABCD. ¿Ya? Pregunta de NAM. Luego, solo se trata, pregunta examen, el estatus. Solo se trata el estatus. Así que tenemos que definirlo. Acá ponen, por favor, más de 5 minutos, más de 10 minutos, más de 30 minutos. ¿Ya? Las tres definiciones. Más de 5 minutos si es tónico-clónica generalizada. Definido estatus. Más de 10 minutos para todo el resto. Más de 10 minutos para todo el resto de convulsiones. Y más de 30 minutos la definición del libro, la definición de toda la vida, la definición epidemiológica. Más de media hora convulsionando sin recuperar sensorio.
¿Ya? Si no les ponen tiempo, ¿cuál es el siguiente criterio? Mayor o igual a 3 convulsiones sin recuperar conciencia. 3 o más convulsiones sin recuperar el sensorio también califica de estatus. Solo cuando cumple estos criterios de estatus, el tiempo o las veces sin recuperar el sensorio, solo en ese caso procedemos a tratar. ¿Correcto? Procedemos al tratamiento. El tratamiento tiene 3 escalones, ¿correcto? El primer escalón es o bien con benzodiazepínicos, que son de elección. Lorazepam es la primera elección, pero no hay en el Perú. Por eso nos preguntan siempre, y la clave es diazepam. Solo que diazepam es muy potente. 1, 2, 3, 4, 5 veces repetido. Diazepam de elección. Esta es la dosis, ¿correcto? En adultos, o la dosis por kilo en pediatría. Ahí la tienes. Si no puedes usar diazepam por A, B o Z motivos, tu segunda opción es fenitoína. Fenitoína es de segunda opción porque es proarrítmico. Proarrítmico. ¿Ya? Muy bien. Esta es la dosis, 20 miligramos por kilo. Y luego pasas a infusión. Si no responde con cualquiera de estos dos, puedes repetirlo. Se puede repetir. Y si tras repetir no responde, entonces califica de un estatus refractario. Refractario. Entonces te vienes acá. Si es refractario, pasa a segunda línea con fenobarbital. Fenobarbital tiene la misma dosis que fenitoína. Ahí está. ¿Ya? Fenobarbital. Y si no responde con fenobarbital, es candidato para pasarle midazolam en UCI, la última línea. Midazolam también fue pregunta de examen, pero no fue pregunta de UCI. Midazolam lo pusieron porque también se puede poner intranasal cuando no puedes usar diazepam endovenoso. ¿Ya? Puedes usar midazolam intranasal en el paso 1 si es que no puedo usar diazepam endovenoso. Ahí estaba en ese contexto la pregunta. Muy bien. Entonces, estudiado lo que es una crisis convulsiva que le puede pasar a quién, al 10% de personas. O sea, es súper frecuente. Más que fijo, por favor, más que fijo que viene una pregunta de estas en su examen. No hay examen de NAM, de residentado, de nada, que no hay una pregunta de convulsión. ¿Ya? Seguimos. Cambien a color azul. Cualquier duda, porfis, en el break lo vemos. Cambien a color azul. Epilepsia. La epilepsia es una enfermedad, no es una manifestación clínica de nada, es una enfermedad que afecta al 1% de la población. Ahí está. Se define como 2 o más crisis sin causa, 2 o más crisis sin una causa que lo explique, o sea, espontáneas. Y cada convulsión, cada epilepsia tiene un tipo de crisis, una edad de presentación, un factor pronóstico, y eso lo configura como un síndrome epiléptico. Por eso acá está síndromes epilépticos. ¿Qué es un síndrome epiléptico entonces? Un tipo de crisis, una edad de manifestación y un factor pronóstico en un paciente con 2 o más crisis sin causa. Se subdividen los síndromes en idiopático, sintomático, criptogénico. Idiopático, sintomático y criptogénico. Se llama idiopático porque la causa parece ser familiar por una canalopatía. ¿Cuáles son los canales de iones que más se lesionan? Los de sodio y los de calcio. Los idiopáticos, canalopatías, sodio-calcio. En cambio, los sintomáticos son aquellos donde hay un daño orgánico probado. Un daño orgánico en el cerebro probado. Por eso se llaman sintomáticos o, también como le llaman, secundarios. Secundarios. ¿Ya? Y se llama criptogénico porque el neurólogo no puede demostrar que es orgánico. Hay sospecha orgánica, pero no tiene la prueba en la imagen, que suele ser la resonancia, concluyente. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿cómo se diagnostican estos? Igual, por tipos.
parciales, generalizados, lo mismo que el otro lado. Las convulsiones, perdón, las epilepsias parciales, ojo, siempre me corrijo porque el término tiene que estar bien empleado. A veces usamos epilepsia y convulsión indistinto, pero en este caso en la teoría no puede ser así. Las epilepsias, que son enfermedades parciales, para que lo recuerdes nada más y lo tengas ahí presente, son las crisis rolándicas motoras frontales y la esclerosis mesial temporal. Dudo mucho que les pregunten, en ningún lugar han preguntado ni residentado. En cambio, las generalizadas sí les han preguntado. Entonces, las epilepsias generalizadas, estas de acá, sí son posibles preguntas porque han venido en residencia. Ahí lo tienes, ¿ya? Está todo escrito. El síndrome de West, ¿correcto? Que suele dar desde los 2 meses a los 2 años. Acá dice recién nacido, pero es raro que se manifieste desde el recién nacido. Suele ser desde los 2 meses hacia los 2 años, pero igual se han descrito casos en recién nacidos. Luego, ¿ya? El Lennox-Gastaut se presenta después de eso, se presenta a partir de los 2 años en adelante, ¿ya? Por eso acá les he puesto infancia, se presenta en la infancia, de 2 años a los 10 años de edad. Muy bien, ¿qué tiene el síndrome de West? Espasmos, esa es la clave, espasmos de flexoextensión. Espasmos de flexoextensión, ¿correcto? Y cuando le haces un electroencefalograma tienes ipsarritmias, no ipsiarritmias, ipsarritmias, borren la I, ipsarritmias, ¿ya? En el electroencefalograma. Muy bien, en el Lennox-Gastaut, que es la complicación del síndrome de West en la infancia, o sea, pasados los 2 años, las crisis ya no son espasmos, sino como ves acá son polimorfas. ¿Qué significa polimorfo? Tiene de todo, tónica, tónico-clónica, mioclónica, ausencias, todo le da, todo, polimorfo. Y RPM, ¿qué significa? Retardo psicomotor. Hay retardo psicomotor. Bacán. Seguimos. Las epilepsias generalizadas de ausencia son de 2 tipos, la típica y la atípica. Acá vamos a hablar solo de la típica. La típica se caracteriza porque ocurre en niños de 5 a 10 años, ese es el rango, 5 a 10 años. En el electroencefalograma hay un patrón punta onda de 3 Hz. Patrón punta onda de 3 Hz. Ahí está. Y el chiquito en todo momento tiene el tono conservado. Aumenten por favor acá. Tiene varios episodios al día que duran menos de 15 segundos. Varios episodios al día que duran menos de 15 segundos. Muy bien. Seguimos avanzando. Si te preguntaran ausencia atípica, entonces acá tendrías que ponerle de 10 años a más. O sea, no de 5 a 10 años, sino más de 10 años. Tendría que ser un electroencefalograma de menos de 3 Hz. Menos de 3 Hz. Y pocos episodios al día. O sea, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Si es que alguna vez te preguntaran la atípica. Y finalmente, la epilepsia mioclónica juvenil, ya dijimos por qué se llama juvenil, porque ocurre en la adolescencia, de 12 a 19 años. Se llama mioclónica porque lo que predomina es la crisis mioclónica, que son unos espasmos musculares. Todos tenemos mioclonías. ¿Nunca te ha pasado cuando duermes y saltas en la cama? ¿Ya? Eso es una mioclonía. Ellos tienen eso sin perder la conciencia. Ese es el dato. Mioclonías al momento de despertar, después de consumir alcohol o de tener poco descanso, poco sueño, sin perder la conciencia. Ese es el dato. Mioclonías al despertar, tras consumo de alcohol, con poco sueño, sin perder la conciencia. Muy bien, y llegamos a la parte de las preguntas de examen. ¿Cómo se diagnostica una epilepsia? Para yo decir que una persona es epiléptica, tengo que demostrar clínicamente sus 2 o más convulsiones.
tengo que hacerle una resonancia magnética con contraste, porque debo probar el daño orgánico ausente o presente. ¿Cuál era la convulsión más frecuente en el adulto? Parcial compleja por tumores, que va a derivar en una epilepsia probablemente. Así que tengo que demostrar el tumor. Y finalmente, electroencefalograma para ver el patrón. Muy bien. El tratamiento de cualquier epilepsia es monoterapia, solo una droga. Si le dan dos, son proconvulsivos. Tienes que dar una sola droga. Y si está embarazada o tiene alguna otra droga que interfiere, hay que ajustar la dosis. Si está embarazada o hay alguna otra droga que interfiere con el metabolismo, hay que ajustar la dosis. Pregunta de NAM. Y si está en rango tóxico, hay que suspender el fármaco y cambiar por otro. ¿Ya? Acá tienes dos preguntas de NAM. Monoterapia y ajustar dosis en embarazadas o cambiar de fármaco en dosis tóxica. Muy bien. Entonces, el tratamiento de la epilepsia dependerá de la crisis si es parcial o generalizada. Si es parcial, este es el orden, pregunta del ENAM. A la cabeza se da carbamazepina, porque es el menos tóxico. Segundo lugar, fenitoína, porque es más tóxico. Y tercer lugar, gabapentina, porque disminuye el sensorio. ¿Ya? Es el único de los de parcial que te baja el sensorio. Pregunta de NAM. ¿Dónde actúa la carba? ¿Dónde actúa la feni? Inhibiendo canales de sodio. Ahí está, voltaje dependientes. ¿Y cuál es el efecto adverso más importante de la carba? Leucopenia. Ponle acá, leucopenia. Leucopenia. Y de la fenitoína, no te olvides, hiperplasia gingival. Hiperplasia gingival. Seguimos. Si es una convulsión generalizada, siempre, de primera línea es ácido valproico. Para todas, de primera línea. En cambio, la motrigina, topiramato, etosuximida son alternativas. ¿En quién han preguntado la etosuximida como primera línea? En las crisis de ausencia o petit mal. Pero eso es evidencia ambigua, ¿ya? Vas a ver preguntas del residentado, donde la clave de una crisis o epilepsia de ausencia es valproato, ¿ya? Y otro examen del residentado como el de este año, que la clave era etosuximida, porque ambas drogas en evidencia están en primer lugar, ¿ya? Se prefiere etosuximida porque es menos tóxico, pero se da ácido valproico porque a veces no está disponible etosuximida como en nuestro medio. Si les llegaran a preguntar, yo les recomiendo que marquen etosuximida, porque es lo que recomienda UpToDate. Etosuximida para crisis de ausencia, porque es más seguro. Pero tiene que ser ausencia típica, porque si es ausencia atípica, ahí tienen que marcar el valproato. Valproato es para la atípica. Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado las epilepsias.